Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Mándame ir a ti caminando sobre el agua. El mundo en el que vivimos busca opacar la presencia de Dios, su ser, su esencia. La sociedad confabula con el mal, para que el hombre se olvide poco a poco de su auxilio divino. Los problemas, las dudas y la falta de fe contribuyen a esta corriente, generando un abismo inmenso entre el Creador y la criatura. Pero el Evangelio de hoy nos devuelve la esperanza que creíamos haber perdido. Dios, desde lo sencillo y humilde, nos hace experimentar su amor, su misericordia, su presencia. Y para llegar a ello tenemos que quitar algunas barreras que no nos ayudan a este fin. Podemos enumerar 3: la ignorancia, la incredulidad y, pese a todo, también el exceso de fe. Primero, la ignorancia. Son muchos los que afirman que Dios está en todas partes, y no puedo dudar de ello. Pero ese es un problema, porque nos conduce a una falsa presencia de Dios en el mundo. Por no conocer, damos por sentado lo conocido. La ignorancia lamentablemente nos dirige al mal. Junto a esto, nos encauzamos también en el relativismo. Todo es de acuerdo a los ojos con que se mire. Este pensamiento nos hace navegar incluso dentro de la iglesia al sacrilegio, a las irreverencias con lo sagrado. Como cristianos hemos ignorado la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Argumentamos: pero si estoy bien con Dios, ¿para qué voy a misa o a la iglesia? El desconocimiento del Señor en los sagrarios nos ha llevado al abandono del Santísimo. Por citar algunos ejemplos, aunque podemos encontrar muchos. Busquemos, hermanos, conocer a Cristo.
No seamos conformistas con lo que se nos ha presentado. Segundo, la incredulidad. Si la ignorancia de Cristo en su iglesia nos conduce al mal, la incredulidad nos hace difundirlo. Esta falta de fe basada en los sistemas de poderes, ¿acaso Dios no puede actuar? ¿No confiamos en aquel que ha resucitado de entre los muertos? Lamentablemente el Señor ya no es el centro de atención. Lo confundimos con un fantasma. ¿Y por qué? Por el miedo. Porque el miedo nos impide creer. Y el hombre contemporáneo de eso tiene mucho. Tercero, el exceso de fe. Dicen desde los antiguos griegos que los extremos siempre son malos. Y es verdad. Hay que optar por el punto medio. Basado en este extremo, hay un grupo significativo que está surgiendo en los hermanos que creen que Dios lo hará todo, sin una implicación de nosotros como sus hijos. Unos rezan a Dios que los sane de su enfermedad, pero no se cuidan y tampoco van al doctor. Otros rezan porque se acabe la maldad en el mundo, pero votan por partidos políticos que promueven el aborto, la ideología de género, la eutanasia, entre otros. Otros piden a Dios un mundo mejor y no son capaces de empezar por ellos mismos. Así, nos damos cuenta que los extremos no son buenos. Hermanos, que en este domingo pidámosle al Señor que salga a nuestro encuentro, que lo reconozcamos en la brisa de la felicidad, de la calma, que lo sintamos al partir el pan, que lo escuchemos al decirnos que no tengamos miedo, que es Él. Pero sobre todo, pidamos que en nuestra vida siempre resuenen las palabras del cambio que empieza en nosotros. Que no nos cansemos de decirle: mándame ir a ti, caminando sobre el agua.